Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y a la sazón de Eduardo Montealegre, que ha sabido cómo escalar en el poder para ser fiscal general y hoy nuevo ministro de Justicia. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es viernes 6 de junio. Eduardo Montealegre se posesionará este próximo martes como el tercer ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro. Fue el propio exfiscal el que dio la noticia. Ha sido en los últimos días uno de los pocos abogados famosos del país que defiende la tesis de que el gobierno sí puede convocar a una consulta popular pasándose por encima al Senado. Y esa es una habilidad de Montealegre, saber por dónde encontrar un hueco, un quiebre, un matiz a las leyes colombianas. Habilidad que ha utilizado para defender tesis que sirvieron a los presidentes de turno. Hoy hablamos de la trayectoria del nuevo ministro y una de las pocas personas a las que el presidente le está copiando. Mariana Zapata cubre las movidas judiciales para La Silla. Gracias por volver por acá. Gracias por invitarme, Tati, y bienvenida de vuelta. Muchas gracias. Extrañaba este tipo de cosas. Sí, este tipo de rollos. En tus clases de Derecho, ¿escuchaste hablar de Eduardo Montealegre, de las tesis que él tiene? Sí, obvio. Él siempre ha estado en el radar abogadístico. En las clases de Derecho hablábamos de estos abogados como pantalleros del derecho penal en el país y entre esos siempre suenan Jaime Lombana, Jaime Granados y, obvio, Eduardo Montealegre. Y de él se hablaba como de este abogado que tenía muchos cargos públicos, a diferencia de Lombana y de Granados, que defienden es a los que tienen los cargos públicos. O sea, sí, siempre lo tuve en el radar como este abogado penalista, él es del Externado, que es una universidad como de línea liberal, y además estudió en la Universidad de Bonn en Alemania, que pues es como la cuna del derecho penal, a donde van los chachos del penal, pues. Y pues a ver, fue viceprocurador, magistrado de la Corte Constitucional y fiscal general de la Nación. Pero sin duda la particularidad que él tiene es, como tú dices, que le encuentra la comba a las leyes. Es el mago, pues, para crear nuevas teorías jurídicas de temas que parecen lo suficientemente decantados. ¿Cómo así? Sí, es como si fuera un sastre, como que él va tejiendo sus propias tesis dependiendo de la ley y del propósito. Y eso ha hecho toda su carrera, ¿no? Dame ejemplos. En la primera década de este siglo, él fue muy cercano al entonces presidente Álvaro Uribe. En 2009, cuando Uribe impulsaba su segunda reelección a través de este referendo reeleccionista en el Congreso, Montealegre hizo parte del grupito de abogados del presidente que defendían la tesis de que los congresistas podían votar el llamado al referendo sin tener problemas legales. Lo que él decía era básicamente que su voto era inviolable y que no podían perder la investidura si votaban la conciliación de ese proyecto de referendo. Bueno, todo esto, contexto, porque en ese entonces la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación a 86 congresistas por prevaricato, por supuestamente haber aprobado en sesiones extraordinarias ese llamado a referendo, sin que el CNE diera el aval de la correcta financiación antes de eso. Pues al final el Congreso aprobó el referendo reeleccionista, pero la Corte Constitucional lo tumbó. Ahora las cosas son muy diferentes entre el uribismo y Montealegre. Sí, pues esa relación se rompió mal. Del hombre más poderoso de Colombia, Álvaro Uribe, el hombre más influyente de la política en los últimos 20 años, no pudo doblegar a la justicia y los argumentos de ayer fueron... En principio porque Montealegre entró en su era santista, pero hoy está tan rota esta relación entre Uribe y Montealegre que él es víctima acreditada en el proceso judicial contra Uribe por la supuesta manipulación de testigos, por la que ahora se le está procesando en su juicio penal. ¿Y cuándo pasa la era santista? Bueno, esto arranca cuando Santos lo mete en la terna para fiscal general de la Nación, esto fue en 2012, y pues lo metió para que lo escogieran, básicamente, porque en ese momento lo que se decía es que era una terna de una sola persona, porque las otras dos ternadas no tenían experiencia en derecho penal y Montealegre sí. De hecho, la elección fue rapidísima. No sé si te acuerdas que apenas hablaron los tres ternados ante la Corte Suprema, los magistrados eligieron de una a Montealegre. Creo que el país entero hoy tiene plena tranquilidad, que la Fiscalía queda en las mejores manos posibles. El doctor Montealegre tiene una hoja de vida impecable. Su fiscalía fue bastante polémica, fue la que impulsó la tesis de que un supuesto hacker ventiló información sobre el acuerdo de paz en 2014, eso fue en plena segunda vuelta presidencial, que debilitó la campaña uribista de Óscar Iván Zuluaga. Que había ganado la primera vuelta. Exacto. Y también pues le criticaron mucho que él sí tuvo sus contratos ahí como a dedo. Pues y su idea de crear una universidad de la fiscalía que costó 31.000 millones de pesos, cosa que nunca arrancó.
De hecho, hoy no tiene relación alguna con su vicefiscal Jorge Perdomo, que él nombró en ese puesto. Y como fiscal también apoyó el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno Santos, aunque ya cuando salió la fiscalía criticó a los negociadores del gobierno. Frente al proceso de paz, pero sobre todo Sergio Jaramillo, se encargaron de hacer correr el rumor de que mis posturas lo que hacían era quitarle margen de negociación en La Habana. Y en 2016 volvió a ponerse manos a la obra con una nueva teoría jurídica que incluso confrontó ante la Corte Constitucional. Y básicamente lo que él buscaba era blindar internacionalmente los acuerdos recién firmados para que entraran a la Constitución automáticamente, o sea, sin este referendo avalado por el Congreso por vía bloque de constitucionalidad. Y lo que él hizo fue pedirle a la Corte Constitucional que los considerara como unos acuerdos especiales. Esta tesis la respaldó Álvaro Leiva, quien fue parte de las negociaciones como abogado de las entonces FARC en la mesa de negociación. Álvaro Leiva, quien fue el primer canciller del presidente Gustavo Petro, ¿es por esta relación que Montealegre entra a lo que sería ahora el petrismo? Pues Tati, desde hace rato Montealegre ya venía respaldando a Petro. Cuando era fiscal dijo que era exagerado que la Procuraduría lo destituyera de la alcaldía de Bogotá, pero cuando Petro llega a la presidencia, arranca a respaldarlo públicamente en temas como su proceso ante el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, él es de la teoría de que el CNE no tiene la competencia para investigar al presidente, y ya la teoría jurídica que sí los acerca bastante el año pasado es cuando Montealegre le respaldó su globo de poder convocar una asamblea constituyente en cumplimiento del acuerdo de paz. Y a esto súmale que la amistad ya está a nivel, Montealegre tiene contratos por más de 1.000 millones de pesos con el gobierno. La mayoría son para asesorías jurídicas con RTBC y uno de esos casos es para manejar un tema de injuria contra la senadora María Fernanda Cabal. Ahora Montealegre es el que defiende la tesis del decretazo de la consulta popular, pese a que el resto del mundo jurídico, políticos, exmagistrados, etcétera, dicen que no se puede hacer. Sí, y ahí se muestra esta faceta que te digo de Montealegre de buscarle la comba a la norma. Lo que él dice es que el presidente está facultado para decretar su consulta porque el Senado nunca emitió un concepto ni a favor ni en contra de la misma. O sea, lo que él dice es que como hubo una votación fraudulenta, pues ese es un argumento que está utilizando el gobierno, basado en unas premisas falsas, como que se cerró la votación muy encima, que tenían los votos, pero el Senado los negó, etcétera. Exacto. Y que entonces lo que él dice es, se venció el término del mes para que el Senado opine, entonces como que de malas, se decreta. Y esta tesis la defiende Montealegre con 2 abogados más y Armando Benedetti, que ayer ya defendió el nombramiento del exfiscal. Mariana, ¿qué nos dice que con todo este trasegar y esa habilidad tan particular y especial de acercarse al poder, ayudar cuando conviene y después, terminar mal con quienes ayudó, pues, ¿qué dice de todo esto que él sea el tercer ministro de Justicia del gobierno? Pues, Tati, yo creo que termina de mostrar el atrincheramiento del gobierno. Antes de él había juristas que tenían miradas más independientes, como Néstor Osuna y Ángela María Buitrago, que además eran de los que frenaban al presidente en cosas que no estaban de acuerdo. No eran parte de esta cámara de eco que seguro sí va a llegar a ser Montealegre cuando se posesione el próximo martes. Mucha suerte con tu nueva fuente. Uy, gracias, Tati. Y gracias por pasar por acá. Gracias por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Hoy en la Convención de Asobancaria, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, hablará de los alcances de la posibilidad de suspender la regla fiscal por la crisis de plata en el Estado. Francisco Barbosa, otro fiscal general que ya salió del cargo y además amigo del expresidente Iván Duque, quiere participar en la consulta que partidos tradicionales van a hacer para elegir un candidato para el 2026. Y 16 exjefes paramilitares renunciaron a ser gestores de paz del gobierno. Denuncian incumplimientos del alto comisionado de paz, Oti Patiño. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque. Feliz fin de semana.